Omar Gómez Trejo, muchas gracias por darnos la entrevista. No, un placer. Muchas gracias, Ernesto, por el interés. Y me gustaría recapitular. Estamos haciendo un trabajo de recapitular todo el caso Ayotzinapa desde sus inicios. Y me gustaría iniciar contigo un poco de tu antecedente. Has trabajado antes en Naciones Unidas. ¿Cómo ha sido tu cuestión laboral, sea con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea con Naciones Unidas, si pudieras contarnos? Bueno, gracias, Ernesto. Mira, yo la primera parte del caso Ayotzinapa a mí me tocó conocerla trabajando para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Justo días después de ocurridos los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la oficina decidió mandar a documentar el caso como es parte de su mandato en México, en otras partes del mundo. Y yo junto con otra colega fuimos a Guerrero para empezar a tomar testimonios de los sobrevivientes, de las familias, un poco entender, ¿no?, qué era lo que había pasado. Eso nos fueron algunos días y a raíz de eso es que yo me vinculo con el caso Ayotzinapa. Yo venía regresando hacia un mes de haber trabajado en Guatemala, regresé a mi posición en México. ¿Con quién trabajabas en Guatemala? Igual con la Oficina del Alto Comisionado, pero en Guatemala. Y pues trabajé 12 años en la ONU documentando casos de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Y ese fue el inicio, ¿no?, del vínculo que tuve. Después el grupo de expertos me invita a formar parte de su equipo como su secretario. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. El GIEI, así es, en el 2015. Yo dejo mi posición en la ONU y empiezo a trabajar con ellos. Trabajé con ellos un año, que fue como de marzo a abril del 2016, que es cuando ellos también terminan su mandato y salen. Después de ahí tuve un año de trabajo en Honduras, regresé a trabajar a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y después me vinculo con el Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa y trabajé 2 años en Washington, D.C. Para este mecanismo, ¿no?, como consultor. ¿En qué años? Eso fue entre el 2017 y el 2019. Justo cuando hay el cambio de gobierno en el 2018, yo regreso en 2019 como parte del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para documentar in situ el caso Ayotzinapa. Y de ahí es donde me vinculo para después tomar la posición de fiscal especial para la investigación del caso Ayotzinapa, de una unidad recién formada, con un nuevo mandato, ¿no?, con una serie de características que hacían viable, ¿no?, el hecho de que se pudiera encontrar justicia y verdad sobre el caso, ¿no? ¿Quién te llama para ocupar la fiscalía? Bueno, el proceso que se da es, pues las familias me conocían, yo ya estaba trabajando, como dije, con la Comisión Interamericana unos meses antes en México y pues ahí iba a las reuniones de la COBAG, de las reuniones que tenían las familias, ¿no? Y al ver que no existía una persona para la fiscalía, es que las familias hacen llegar mi currícula al subsecretario Encinas y el subsecretario Encinas se lo manda al fiscal Gertz Manero. Entonces, quien me llama para entrevista de trabajo, por así decirlo, es el fiscal Gertz Manero y posteriormente a los días, porque realmente fue pues un movimiento rápido, a los días siguientes, una semana después más o menos, me llaman para decir que la posición era mía, que sí quería ocuparla y después de esa llamada, al día siguiente me presento en la... 2 días después me presento en la fiscalía y es donde tomo cargo del puesto. Eso fue el 26 de junio del 2019. Y ahí estuve trabajando hasta el 30 de septiembre de 2022. O sea, fueron 3 años, 3 meses los que estuve trabajando a cargo de la unidad del caso Ayotzinapa. Ya. Nos gustaría conocer, Omar, cómo era el mecanismo de trabajo, cuántas personas trabajaban contigo o para ti en la Fiscalía. Claro, la unidad que yo llego a coordinar
ya era una oficina que venía trabajando con la administración anterior, que era la oficina del caso Ayotzinapa, que dependía de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Entonces lo que yo heredo es un grupo de funcionarios y funcionarias que trabajaban en esa unidad, pero ahora con un nuevo mandato. O sea, el partaguas realmente importante era que esta unidad que es creada se vuelve una unidad que concentra todo lo que tenía la Fiscalía General de la República sobre el caso Ayotzinapa, es decir, no solo los eventos de la noche del 26 y 27, sino todo lo que se construyó después como lo que se llamó como la verdad histórica, los amparos, las torturas, los procedimientos, los procesos que incluso ya se estaban ventilando ante los juzgados federales. Es decir, hay una acumulación. Y yo creo que ese efecto fue muy positivo porque ayudó a tener una visión global de todo lo que implicaba el caso Ayotzinapa. O sea, que no se viera de una forma aislada, sino se viera como un caso complejo, bajo una lógica de macrocriminalidad, de un evento criminal importante, y bajo esa óptica se empieza a ver. Ahora, para tener esa visión, sí nos tomó un tiempo el poder llegar a consagrar un equipo, ¿no? No fue fácil y de la noche a la mañana, porque justo el equipo que había era un equipo que ya venía incluso trabajando con varios años atrás, una carga de trabajo importante sobre el caso Ayotzinapa, fíjate, eso fue interesante, era solamente sobre los eventos de la desaparición. O sea, las torturas las llevaban en otra fiscalía, por ejemplo, los procesos de funcionarios públicos de la fiscalía se llevaban en otra fiscalía. O sea, es decir, te digo, lo que hace este nuevo acuerdo de la unidad del caso Ayotzinapa es juntar todo en un solo espacio. O sea, entonces recibimos toda la información de todos los lugares que hablaban sobre Ayotzinapa en un solo lugar. Y después lo que hicimos fue un proceso de depuración y un proceso de integrar un equipo. O sea, el equipo que estaba a la unidad que yo encabezo, solo ese equipo, lo que traemos es la información, o sea, las investigaciones que estaban en otros lados. No sumamos gente, un par de funcionarios que sí después o sea, fueron personas importantes dentro de la estructura de la unidad, que fueron llegando con las investigaciones que atraímos, pero sobre esa base que había es de donde yo empiezo de cierta forma a montar una unidad para hacer frente a lo que era el desafío Ayotzinapa. Descríbeme cómo era la unidad, qué áreas eran las que tenían, cómo funcionaba. Era una unidad encargada de búsqueda, o sea, se practicaba mucha búsqueda en ese espacio, de la mano con el equipo argentino, de la mano con los familiares, ¿no? Con sus representantes. Había una unidad que se encargaba de los procesos que se encontraban litigando, otra unidad que se encargaba de darle cumplimiento, por ejemplo, a todo el trabajo que el GIEI había dejado en sus recomendaciones, y otro grupo de personas que se dedicaban a hacer investigación, ¿no? Ellos, o sea, es decir, este grupo, te digo, venía trabajando desde justo después de que el GIEI se va, en el 2016, hasta la fecha en la que yo llego. En esos 3 años la investigación creció 600 tomos, una cosa así. Pero justo creo que el paso siguiente a tener el acuerdo, el mandato, ¿no? De poder hacer una investigación, justo lo que era necesario era hacer un grupo humano que hiciera frente a la investigación más global, porque entonces ya no tenía solo la búsqueda, solo los procesos, ni la investigación del caso de Ayotzinapa, sino ahora tenías las responsabilidades penales de los funcionarios de la Fiscalía, las torturas, o sea, es decir, toda la suma de las otras cosas que llegaban. Ya era integralmente trabajado. Integralmente, así es. Entonces, lo que hicimos fue... Ya con el GIEI de regreso. 2 de los integrantes se iniciaron, porque era un mecanismo que la propia Comisión Interamericana hizo para esa transición, mientras llegaban los otros 2 expertos, que era la experta Claudia Paz y el experto Carlos Beristain. Pero las 2 personas que estuvieron desde un inicio acompañando los esfuerzos de la huelga era Francisco Cox y Ángela Buitrago. Y eso, o sea, es decir, que esto era, pues creo, una parte importante, ¿no? del apoyo de la huelga.
y hago un paréntesis aquí para explicar como una estructura mayor que creo que es importante tenerla clara. Es a raíz de que el presidente Andrés Manuel asume, uno de sus primeros actos es crear una comisión para la verdad. Y esta comisión para la verdad estaba creada o pensada como un mecanismo que viabilizara de manera política, ¿no?, el hecho de obtener información de las distintas secretarías, hacer las búsquedas, actuar de manera coordinada con todos los actores que estaban en ese momento. Entonces tú tenías al subsecretario Encinas como presidente de esta comisión, tenías al grupo de expertos del GIEI, tenías a la ONU, tenías a la Comisión Interamericana, tenías a las familias, tenías a sus representantes legales y tenías una fiscalía del caso Ayotzinapa. Y este mecanismo, por así decirlo, era un mecanismo que buscaba una coordinación y un trabajo muy potente, único, ¿no?, que no se había presentado una experiencia de estas características en ningún otro lado, para romper los diques de la impunidad, ¿no? Ese era el pool ideal, digamos, con el que se logró avanzar. Ese pool logró avanzar en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esto no es de un esfuerzo de una sola persona. Mucho la voluntad política del presidente obviamente ayudó, ¿no?, impactó fuertemente a poder tejer las cosas y a poder obtener información y a obtener es decir, ese trabajo, ¿no?, como de engranajes logró una forma, me parece, única de lograr avanzar el caso de Ayotzinapa, ¿no? Y entonces uno de estos engranajes era la unidad del caso Ayotzinapa. Entonces empezamos a invitar gente de externa y gente interna y empezamos a hacer una mezcla. Cuando yo llegué había alrededor de 70 funcionarios. La unidad que yo dejé al final, cuando salí, eran 35 funcionarias. La mayor parte de ellos personas jóvenes, en un promedio de 28 o 30 años, egresadas de las mejores universidades que tiene México, con un conocimiento, una sensibilidad sobre Ayotzinapa muy importante y sobre todo con un compromiso que ayudó, ¿no?, a respaldar todo el trabajo desde la acción legal en empujar las cosas, ¿no? Es decir, la tortura, las responsabilidades de los funcionarios de la Fiscalía, los hechos y las búsquedas. Y después de ahí, y los casos jurídicos, las apelaciones, los amparos, los casos, ¿no? Es decir, mucho de esto que ha salido últimamente, de que han salido tantos. A ver, eso es falso, porque de las personas que salieron en su momento, que fueron casos que ya nosotros no logramos levantar porque ya estaban en las últimas etapas procesales, y por más prueba que tú quisieras poner en esos casos, ya no se podía, o sea, legalmente ya no se podía. Y ahí tratamos de hacer, ¿no?, como todo. Hago dos pausas en eso que estás comentando. Una, dices, cuando yo llegué había como 70 y cuando salí habíamos como 30. ¿Por qué la reducción? Porque, o sea, la visión de oficina que yo tenía era una oficina de gente potente, gente que no llegara a aprender, sino que ya sabía y tenía que llegar a aportar lo mejor que tenía. Sí, el tiempo jugaba contra nosotros. Y yo creo que lo último que sucedió con el trabajo en la unidad lo refleja. Vivimos en medio de una pandemia. La pandemia ayudó, porque eso nos generaba un piso entero completamente vacío donde la unidad solo trabajó. Nosotros en la unidad nunca descansamos en la pandemia. Yo creo que logré descansar una mañana y cuando me enfermé de COVID. Después el equipo realmente fue un equipo muy comprometido, muy profesional, que se comportó a la altura de la exigencia de lo que era el caso de Ayotzinapa. Y obviamente es lidiar con un grupo humano, ¿no? Un grupo humano siempre es complejo. Sí, sí. Pero la verdad es que yo sí me fui muy satisfecho por el apoyo, el trabajo, la dedicación y sobre todo el profesionalismo que tuve del equipo para hacer las cosas, ¿no? Éramos pocas manos, pero eran manos muy potentes, ¿no? Y entonces a lo que quiero es la reducción de los 70 para terminar en 35 fue que había muy buenas plazas, pero eran 3. Entonces lo que tratamos de hacer también es que las plazas dentro de la propia unidad crecieran. Entonces es decir, las fórmulas dentro de la propia fiscalía, había la posibilidad de fusionar 2 plazas para hacer una plaza más potente y contratar a alguien que traía las tablas para poderte hacer búsqueda, investigarte, judicializarte, ¿no? Porque mucho la visión,
mucho la visión era quien tomaba la investigación, era quien en su momento tenía que obtener la sentencia. Como una visión de integralidad misma desde el propio investigador para llegar hacia la potencia del resultado. O sea, el trabajo de investigar y de poder documentar, tener los datos de prueba. Claro, obtener los datos de prueba, después poder ir y estar en las audiencias y solicitar al juez las órdenes de captura, las órdenes de aprehensión, perdón, defender su caso, hacer valer las pruebas, los recursos, ¿no? O sea, es decir, lo que buscábamos era un ministerio público, un fiscal integral. Eso era lo que buscábamos. ¿Por qué? Por la experiencia misma, o sea, es decir, en la fiscalía había los casos, cuando nosotros llegamos en la unidad, el caso se investigó por una parte, se trajo, se acusó por otra y después se defendía por otros fiscales. Y ese ir y venir, lo que te hace romper es la lógica constructiva del propio caso. Entonces, quien levantaba los datos de prueba acá, las pruebas, después podía, porque conocía perfectamente cuál era su evidencia. Y eso de verdad, o sea, la experiencia que tuvimos de defensa en los distintos juzgados que tuvimos era, yo de verdad me siento muy contento del equipo, porque el equipo tenía un conocimiento de verdad de toda su evidencia. Se habían leído los 600, 700 tomos que había, rescataron lo mejor que tenían esos tomos y después de ahí empezaron a construir sus pruebas. Testimonios, pruebas documentales, nuevos peritajes, o sea, es decir, nuevas acusaciones, o sea, un montón de trabajo que se venía haciendo de manera sistemática. Nos sentábamos una vez por semana con el equipo para coordinar, para tomar decisiones sobre qué era lo prioritario. Obviamente en lo jurídico tú traes una serie de cosas que se te vienen, que el amparo, que el recurso, que el plazo, pero eso, había gente que se encargaba de eso, ¿no? Y después logramos conseguir un buen grupo de policías, ¿no? Policías investigadores, o sea, policías que llegaban, tenían sus sesiones con los fiscales, tomaban sus acuerdos y salían a la calle a buscar las evidencias y las pruebas. ¿Cuántos policías estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 15 policías. Ahora, esta parte este pool que logró integrar pues todas las áreas de investigación, documentación, datos de prueba, interrogatorios, todo lo que se podía obtener. Ustedes van avanzando en el caso y cómo era el mecanismo de la transmisión de la información al fiscal, al presidente, eso cómo era. A ver, o sea, hubo todo un pool también de mecanismos de rendición de cuentas, que es como yo lo entendería. Había obviamente una relación directa con las familias y eso creo que era el mejor espacio y el espacio idóneo en donde yo, fiscal Omar, transmitía junto con mi equipo a las familias para decirle las cosas van avanzando de esta manera. Estamos teniendo estos problemas y aquí están los desafíos. Y eso ayudaba porque las familias en los otros distintos espacios donde ellos pues a veces levantaban la voz y pedían muchas cosas de las que nosotros decíamos hace falta, ¿no? Esa era una con los abogados, porque los abogados eran coadyuvantes dentro de la propia investigación, los abogados también tenían pues un canal directo de conocimiento directo de la investigación, de todas y cada una de las carpetas y de las averiguaciones previas que estaban dentro de la... Aquí hablamos de los abogados del PRO y del Centro PRO, así es, la Chinola, en el Centro PRO. Después ellos acompañaban las búsquedas. Entonces un motor, ¿no? Un lugar en donde yo era invitado, yo no formaba parte de la plantilla permanente de la Comisión de la Verdad, sino yo era un invitado, el subsecretario Encinas me daba la invitación, yo llegaba y pues también ahí exponía mucho cómo íbamos avanzando, porque había muchas acciones, como sobre todo la búsqueda. La búsqueda siempre tuvo una presencia importante del equipo del subsecretario Encinas, de la Fiscalía, de los peritos, etcétera, y por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa o de la Marina, que nos daban la cobertura en cuanto a la seguridad de los lugares en donde íbamos a hacer búsquedas. Entonces era una coordinación, o sea, es decir, había un aparato que coordinaba de manera efectiva las acciones de búsqueda. Después, obviamente, pues yo tenía reuniones semanales con el señor fiscal, con Gertz Manero,
al cual obviamente pues había una rendición de cuentas también de cómo íbamos avanzando en el caso y incluso para poder guiar, ¿no? Entender, ¿no? La lógica. Muchas discusiones, muchas reuniones largas tuve con el fiscal para hablar sobre el caso mismo, ¿no? Y ¿eso lo hacías con tu equipo de trabajo solo? No, o sea, dependía, ¿no? Si habría algo que necesitaba el fiscal, subían conmigo, si no, yo subía de manera personal para poder hablar con él respecto a cómo iba avanzando la investigación. Obviamente él descolgaba el teléfono, me mandaba a llamar para decir, necesito saber esto, ¿no? O sea, y era una comunicación bastante fluida, ¿no? Respecto a cómo iba avanzando la investigación. Y después había otro mecanismo, que eran estas reuniones como más grandes, pero convocadas por el presidente de la República, en donde se sentaba la primera línea de gabinete, y entonces ahí también había un ejercicio de información hacia, estando presente el presidente, el fiscal Gers Manero, o sea, con las familias, sus abogados, el GIE, la ONU, es decir, todos los actores que se involucraron en esto. Entonces, no sé, para mí era un mecanismo súper interesante, ¿no? O sea, viéndolo ya en perspectiva, ya casi 2 años de que yo salí de la fiscalía, es un mecanismo como no ha existido otro esfuerzo en otros lugares, ¿no? O sea, es decir, Naciones Unidas tiene un montón de mecanismos, de la Comisión Interamericana también, ¿no? O sea, pero este mecanismo en donde hay una voluntad política del Estado para poder hacer las cosas, para impulsar aparatos de investigación específico, enfocados a una sola investigación, ejercicios de búsqueda, ¿no? Colaboración internacional, o sea, porque eso también se dio mucho, ¿no? Y aparte una veeduría internacional, que no solo era el GIEI, era también la Comisión Interamericana, porque había funcionarios de la Comisión Interamericana en México que entraban a ver las investigaciones, a ver cómo se avanzaba, qué se hacía. Entonces, no ha habido caso más observado que el del caso Ayotzinapa en la última etapa, o sea, en la etapa por lo menos en la que yo estuve trabajando. Y este pool y estos avances y esta investigación no hubiera sido posible sin la instrucción del presidente. Claro, eso creo yo que la voluntad política del presidente marca un hito también en la forma de cómo afrontar un caso del calado de lo que es Ayotzinapa, ¿no? En esa decisión inicial que fue crear un decreto presidencial para decir, acá se va a crear una comisión. Y esta persona es la persona indicada para viabilizar este trabajo, ¿no? Si tuviéramos que hacer un recuento si tuvieras que hacer un recuento de los logros que tuvo tu fiscalía, ¿qué se logró en el periodo que tú estuviste? A ver, yo creo que un logro importante son los actores. Concentrar a todos los actores no es fácil. Yo creo que te digo, para mí era importante. Otro logro fue formar un equipo de gente potente, capaz, profesional, que no se quedara en el no puedo hacer, sino más bien es buscar el desafío para cómo también se pueden impulsar las cosas, y sobre todo un vínculo que estuviera ligado a la justicia y a la verdad, ¿no? Yo creo que mucho de la mística que trataba de impregnar al equipo era esa, el que hubiese un entendimiento de que las personas que estábamos trabajando eran las familias, eran los chicos que estaban desaparecidos, y que bajo esa óptica acción que hiciéramos era una acción de verdad hacer bien las cosas o fallar frente a la demanda, frente al caso más importante de la última etapa de México, ¿no? En un contexto de democracia, la desaparición de los 43 me parece un parteaguas, ¿no? Importante, que hay que tener esa perspectiva incluso histórica para poder entender sobre dónde estás parado. Entonces no era cualquier cosa, era un compromiso bastante fuerte, ¿no? Y lograr la articulación de todas las instancias. Así es. Mucho tacto. Yo creo que hay que ser empáticos, ¿no? Yo creo que son parte de las cosas que uno ha aprendido en el trabajo con las familias. Hay que ser empáticos con todo, ¿no? Y entender cuál es la función que tiene un funcionario de la fiscalía. O sea, ¿quién es? Es una persona que tiene una doble obligación, que debe tener un compromiso, porque es respetar los derechos de las víctimas, pero también es hacer de una manera profesional su trabajo. Y esa mística, yo te puedo decir, nos tomó tiempo, pero creo que se logró en hacer el equipo. Entonces,
cuando toca el momento de salir de la unidad, yo creo que la convicción de todos y cada una de estas personas fue bajo esa óptica. A ver, yo creo que hay varias cosas a resaltar. Hubo ejercicios de investigación bien importantes, claves, ¿no? en cuanto a los rompimientos de silencios. Y por ejemplo, eso no se hizo solo porque llegaba la gente a la unidad y decía, hola, quiero platicarles sobre el caso de Ayotzinapa porque a mí me tocó ver esto. Ahí fue una labor del presidente, del subsecretario, de las familias que hacían jornadas en Iguala, en otros municipios, donde todo el mundo decía, si tiene algo que platicar del caso de Ayotzinapa, vaya y platíquelo con las autoridades. Y nosotros lo que hacíamos era captar esa información. Y así logramos captar información de búsqueda, de líneas de investigación, personas que en un momento dado desde el pequeño rinconcito de la ventana, bajo el miedo o en la refriega y cómo pasaban las cosas, nos decía, es que yo vi esto y esto. Gracias, porque ese pequeño pedacito que nos daban en el marco global de lo que era la investigación servía mucho porque te vinculaba a dos cosas importantes, ¿no? Claro, era entonces, una pieza que para poder seguir armando el rompecabezas. Sí, eso es decir, el delito de la desaparición forzada es no dejar ni un solo rastro de nada. Y aún así el último que estuviese ahí para cerrar la puerta va a destruir y va a... ¿Por qué? Para que nadie los persiga, para que no se sepa. O sea, al final de cuentas es desaparecer, es sacar de la realidad a una persona, a un grupo de personas para que nadie sepa incluso la existencia misma de las personas. Entonces, frente a eso fue lo que nos enfrentamos en 5 o 6 años que llegamos después nosotros, y hablo de nosotros por mi persona y por mi equipo, ¿no? Y yo creo que, o sea, por ejemplo, ejercicios de búsqueda se hicieron muchísimos, muchísimos. Eran jornadas larguísimas de salir 5 de la mañana y regresar a las 2 días después, porque si tenías un hallazgo, hasta que no sacas el último fragmento de ese hallazgo, puedes ir a dormir, si no se rompe la diligencia. O sea, era cosas de mucho esfuerzo, y yo creo que algo positivo fue, porque va ligado, tú tienes a los actores políticos diciendo, acérquense a darnos la información. Después, la fiscalía captaba. Después, se corroboraba la información. Y por ejemplo, esos rompimientos de esos silencios nos llevaron al hallazgo de 2 estudiantes en un lugar completamente distinto al que en su momento se había señalado en la versión oficial inicial de lo que había pasado. Y eso ya te abre obviamente una investigación por completo, nueva. O sea, quien entiende de materia penal y no toda esta gente que decía, bueno, es que 800 metros, 1000 metros no es nada, ¿no? Porque es el mismo lugar. No, eso cambia el entorno, Un asesinato en una habitación cambia si está en la puerta, en la ventana, en el sofá o en la escalera, y eso te cambia la dinámica de la investigación. Entonces, yo creo que la búsqueda, que era una de las principales solicitudes que los familiares hacían, es a nosotros no saber dónde están nuestros hijos. Esa era de las principales peticiones que me hacían a mí. ¿Dónde están nuestros hijos, Omar? Dinos dónde están nuestros hijos. Entonces, por eso la búsqueda fue algo bien importante que logramos vincular con la investigación. Porque eso no necesariamente se trabaja de esa manera, ¿no? Tú tienes un aparato de búsqueda nacional o local y la investigación. Y luego eso se tienen que cruzar, pero a veces no se cruzan. Entonces nosotros dentro de la misma unidad lo que hicimos fue esto, tener una misma óptica de investigación, que a la par como va envasando la investigación, vas teniendo resultados en la búsqueda, ¿no? Tuvimos unos apoyos de verdad enormes, ¿no? Por muchas dependencias del Estado, o sea, es decir, hasta las vacunas. O sea, de esa logística que tú tienes que pensar de lo que es un ejercicio de búsqueda, siempre estuvo la mano del Estado apoyando el ejercicio de búsqueda. Eso era clave. 2, en cuanto a obtención de justicia, yo creo que la investigación avanzó mucho. Y avanzó porque le fuimos arrancando segundos al olvido. Y eso es clave en un caso de una desaparición forzada. Toda información, todo segundo, todo cuenta. Yo creo que mucho avanzamos en saber la división de los grupos de los estudiantes, posibles destinos, paraderos finales que tuvieron, sin llegar a corroborarlos en su mayoría. Y esto yo fui muy cuidadoso en cómo comunicaba a las familias, y era sobre todo en una transparencia y literalidad de las palabras de que aquí vamos, aquí estamos, y no hay más de esto, ni no estoy especulando que pasó esto, porque esa no es la seriedad de un fiscal. Un fiscal tiene que perseguir las evidencias y seguir el hilito, hasta donde lleve el hilito. Después de ahí, y ser franco y decir, no llego más.
o no estamos llegando más, o hay algo aquí que se rompe y se vuelve a unir de esta manera, ¿no? Entonces, en cuanto a historia narrativa de los estudiantes, me parece que ahí llegamos. Yo creo que todo este acceso a la información que se tuvo por parte del ejército entre oficios, información, cuando tú ya armabas con información de testimonios, peritajes, documentos, etcétera, todos esos documentos incluso tomaban una vida, tomaban un significado, porque dices, ¿te acuerdas de esta evidencia acá? Sí, tráetela, pum, lo pones aquí, ¿no? O sea, es decir, vas armando tu rompecabezas de la investigación. Y yo creo que eso se avanzó muchísimo. Hay una tentación por querer llegar a dar un resultado y una narrativa completa. Y esa tentación, yo sí puedo decir y muy claro que jamás la tocamos y jamás a las familias les dije algo que no estaba completamente corroborado. Y eso tiene que ver incluso con testimonios, con documentales, con cosas, ¿no? Es decir, estos documentos, por ejemplo, en donde se habla de una llamada entre dos miembros, etcétera. Eso lo empezábamos a investigar cuando nos fuimos de la unidad. Yo espero que la unidad que está a cargo ahora lo haga. Pero ese tipo de cosas era lo que, a ver, tenemos estos documentos, con el resto de las otras pruebas que tenemos, cruzándolo con la telefonía, con esto y esto, nos sale este resultado, pero no es definitivo. Y eso era lo que yo hablaba con las familias, ¿no? Entonces yo decía, Omar, ok, perfecto, pero entonces, ¿qué sucede? No, mire, aquí estamos siendo cuidadosos con esto, estamos solicitando estos oficios, queremos que vengan a declarar a estas personas. O sea, es decir, había un trabajo de impulsar una investigación. Después, todo el tema de la construcción de la verdad histórica se avanzó muchísimo y eso también mucho a la información que el propio presidente, el propio subsecretario ayudaron, ¿no?, a que las propias dependencias se entregaran. Una pieza clave eran unos videos que el propio CNI entrega a la unidad. En esa unidad empezamos a trabajar, a verlos como así, ¿no? De esto que te metes y empiezas, oh, mira, pasó esto. Y ya después esas piezas se vuelven claves, porque entonces ya tienes una memoria videográfica de esas entrevistas en un limbo que se dieron posteriores a las detenciones, ¿no? O sea, esas personas, en un momento nosotros llegamos a plantear acusaciones de desaparición forzada temporal por las personas que en su momento estaban siendo culpabilizadas, responsabilizadas por la desaparición de los estudiantes, ¿no? Entonces ibas construyendo. Entonces, había dos núcleos de investigación, uno que veía lo de los eventos del 26 y 27 y otro que veía la verdad histórica. Entonces, de pronto esos dos núcleos empezaron a acercarse, porque entonces ya entendíamos que hubo un puente, un arco que unió ambos eventos, ¿no? Entonces, lo que tú ibas descubriendo era día a día nuevas pruebas, hasta que llegara a poder tener así, unir la desaparición con el significado de lo que es el río y el basurero de Cocula. Y la forma en cómo se construyó. Yo creo que eso es increíble. O sea, la forma en cómo lo hizo el equipo joven, súper curiosos, ¿no? Oiga, y de pronto diga, oiga, fiscal, fíjese que tengo, sí, adelante, no, mesa de... Entonces, había una dinámica, ¿no? Yo te puedo decir eso, había una dinámica, había algo pasaba ahí. Y a eso súmale los ojos de los expertos del GIEI. Y a eso súmale otros expertos, peritos que nos ayudaron también a poder hacer estas cosas. A eso súmale la colaboración internacional que tuvimos de varios países para decir, no te preocupes, yo te lo hago, porque las máquinas, porque tenemos la ciencia, porque tenemos las pericias, porque traemos las evidencias y nosotros los procesamos. Y a eso súmale también, por ejemplo, lo de la asistencia jurídica internacional con el gobierno de Estados Unidos para poder obtener los mensajes de BlackBerry del grupo criminal de Guerreros Unidos del caso que se estaba llevando en Chicago. Súmale los documentos de la Marina, de la Sedena, del CNI, o sea, es decir, hay una investigación en los documentos muy fuerte, muy fuerte. O sea, la investigación avanzó. Sí, aquí... Sí, eso se tradujo en órdenes de aprehensión. Ok. O sea, hicimos a lo largo, desde que llegamos... Obviamente había una presión encima de mí de decir, necesitamos resultados ya de todos lados, o sea, lo dejo así abierto, de todos lados. Y a los 8 meses de haber llegado, empezamos con las primeras consignaciones por los policías de Iguala, y ahí se responsabilizaron a funcionarios de la Fiscalía, ¿no? Una de las primeras acusaciones que se hicieron, ¿no?, por parte de la Huelca fue la acusación en contra de Tomás Herón.
Después de ahí, otra vez regresábamos al laboratorio. ¿Eso es en los primeros meses? ¿En los primeros meses? Eso es marzo 2020. Antes de que aparecieran los videos donde está torturando. Antes. ¿Qué utilidad tuvieron esos videos, por ejemplo? Mucha. Se vuelven evidencia, se vuelven pruebas. Se vuelven pruebas porque tú puedes, o sea, te digo, tienes los testimonios de las víctimas, tienes las pericias que se les han practicado a las víctimas, tienes la reconstrucción de las carpetas falsas que fueron inventadas por los fiscales para justificar todos esos traslados, todas esas detenciones. Es decir, tú tienes un material de pruebas que al momento de ponerlas todas juntas te dan los eventos, los hechos, ¿no? Y entonces esta prueba, o sea, tener una prueba videográfica, yo creo que es demoledora. Sí. En esta parte de la gente que ustedes finalmente lograron órdenes de aprehensión con datos de prueba, etcétera, ¿de cuántas personas estamos hablando a nivel municipal, estatal y federal? No sé, o sea, los números no los sé, pero sí eran, o sea, porque era policía de Iguala, fueron como por fases, o sea, después hicimos otro gran ejercicio de vinculaciones y consignaciones en agosto de 2020, después de ahí a 2021, por más o menos julio, y después el ciclo fue ya secuencial, como por mes hacíamos una acusación hasta llegar a agosto 2022, que es que se presenta el gran ejercicio de las 83 órdenes de aprehensión por los hechos, los eventos de la desaparición de los estudiantes, pero también por teníamos planteado hacer otra serie de acusaciones por lo de la verdad histórica. Ustedes obtuvieron las órdenes de aprehensión contra 83. De esos, ¿cuántos eran militares? Y finalmente se habló de 16, después de 20, de 21, para ser así precisos en esa parte. Y dos, ¿qué otros funcionarios estaban dentro de esos 83? O sea, era una consignación amplia que no se hizo de la noche a la mañana, era un trabajo. Que fíjate, eso inició como 1 año y medio antes, ¿no? Para llegar a esas 83. Sí, claro. Porque incluso fue de un ejercicio que hicimos de judicializar una de las policías municipales. Ahí hubo una serie de retos también entre estar en el viejo sistema y el nuevo sistema, entre la vigencia del Código Penal y la Ley General. O sea, hubo una serie de cuestiones que por los eventos en los que ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, te daban a ti como ir testeando. O sea, tuvimos que recurrir mucho a los aparatos de justicia para que ellos indicaran dónde teníamos que hacerlo, ¿no? Y justo era policía de Cocula, policía de Huitzuco, policía de Iguala, policía estatal, policía federal, policía ministerial estatal, fiscales, investigadores. Cuando hablamos de policía federal, estamos hablando que ya cuando ustedes logran esas 83, ya era Guardia Nacional. O sea, pero no, justo la policía federal fue como en el año 2021, creo, por ahí. O sea, es decir, fueron posteriores, ¿no? Sí, ya eran Guardia Nacional. Sí, claro, o sea, ya era Guardia Nacional, ¿no? Había mucha información, por ejemplo, también que la propia Secretaría de Seguridad Pública de la Guardia Nacional nos facilitó. Mucha que obtuvo el subsecretario y el GIEI, ¿no? Te digo, para mí eso es muy rescatable de cómo haciendo estos ejercicios, ¿no? Son bastante valorables, ¿no? Había una responsabilidad directa del secretario de Seguridad Pública, después había una responsabilidad por la vinculación con el grupo del fiscal del Estado en su momento, la presidenta del tribunal por haber hecho perdidizos los videos del Palacio de Justicia. O sea, es decir, estábamos ya llegando a una... La presidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero. Ahí se había logrado la orden de aprehensión contra ella. Es que estaba dentro de esos 83. Así es que, o sea, uno como fiscal, que creo que eso es importante, llega y propone. Y un juez te puede decir, no tienes los elementos para hacer, más en el viejo sistema, porque esto fue una consignación del viejo sistema, ¿no? Entonces llegamos y propusimos, ¿no? Aquí están, ¿no?
Y el juez dijo, aquí te van las 83. Entonces, por eso fue muy... Y ahí incluía 16 militares. Así es. Así es. Okay. Bueno, no sé, no recuerdo el número, pero había un número con 19 militares, creo que... Ahí está un comunicado de la Fiscalía, ahí hay un número escrito. ¿No? Hay un comunicado público de la Fiscalía. Es decir, toda esta información fue pública porque se le dijo a las familias en el discurso del fiscal general el 18 de agosto. O sea, hay un comunicado público entre el 20 de agosto, 21 de agosto. O sea, es información pública eso. O sea, no fue algo que de pronto yo me escondí y lo hice. O sea, es decir, en esta estructura que te digo de rendición de cuentas, incluyendo el propio fiscal general, él sabía que yo iba por un número de personas. El subsecretario Encinas sabía que yo iba por un número de personas. Es decir, había información, no es algo nuevo, ¿no? De hecho, en la información que tenemos después de una entrevista que le hago al subsecretario Alejandro Encinas, al entonces subsecretario, él me precisa, ¿no? Dice, el día que yo presenté el primer informe, ya después presentó el adendum, pero cuando presenta el informe me dice, ese mismo día que lo presentamos con los padres y madres de los normalistas, con los abogados y con el presidente, ese mismo día el fiscal Alejandro Hertz Manero presentó las órdenes de aprehensión contra los 83. ¿Es así? Sí, ese mismo día, a la par que estaba ocurriendo la reunión en Palacio Nacional, mi equipo estaba entregando los pliegos de consignación en el Estado de México. Ha habido después alguna especie de viraje en el caso y la oposición busca como golpear al presidente, buscan generar más confrontación del presidente, sea contigo como exfiscal o con el Centro PRO o con Tlachinoyan o con el IGEI. Nosotros nos queremos apartar de esa trampa porque pensamos que luego es una trampa en donde lo que queremos es como recapitular qué es lo que había, los datos duros, claro, ¿no? y como salirse de la grilla, ¿no? Y lo voy a decir para golpear, o el presidente va a golpear, saliéndonos de ahí, ¿no? En sentido estricto, y tú como abogado, como fiscal, como ex fiscal del caso, vimos nosotros una conferencia de prensa que dio el GIEI, tú ya habías salido como fiscal, donde hacen un reclamo al presidente de por qué había salido el fiscal, y esta parte para nosotros es importante porque ahí empieza a quien toma el control de esa fiscalía, todo se congela y después empezamos a ver cómo se desmantela. Entonces quisiéramos saber qué sucedió ahí, Omar. Yo creo que llegábamos a agosto, justo el día viernes, mediados del mes 12 de agosto, por lo que recuerdo, el fiscal Gertz me llama y me dice, Omar, necesito una ficha de todos los avances que usted ha tenido. Sí, claro, sí, señor fiscal, con gusto. Entonces, bajé la ficha de información, ¿no? Él me dijo, voy a tener un desayuno. Ese mismo lunes, que cuando ocurre ese desayuno, que después se sabe por propio dicho del presidente, ese mismo lunes yo recibí a las familias en el salón de eventos de la Fiscalía General de la República, porque las reuniones pasaban ahí, ¿no? Ya no, o sea, muchas reuniones las hacíamos en el Centro PRO, pero ya las familias decían, no, nosotros vamos a tu oficina, Omar, ahí está tu equipo, no los queremos ahí, queremos sentar. Entonces yo me sentaba con todo mi equipo y, venga chicos, estos son nuestras víctimas, rindamos cuentas. Y ese día había ocurrido una reunión así. Y ese día los fiscales decían, no, miren, nos falta un mes para llegar a septiembre, creo que es importante, previo, vamos a hacer esto y esto. O sea, había acciones concretas que íbamos a hacer como unidad para decir, esta es la voz de la justicia. ¿Cómo qué acción? Órdenes de aprehensión. Íbamos a solicitar órdenes de aprehensión, ¿no? O sea, digo, porque eso es el trabajo. Yo no soy un comunicador, ¿no? Yo no... O sea, salí a dar un par de conferencias de prensa por dar a conocer los hallazgos de los 2 estudiantes que identificamos, ¿no? Sí. Pero no, el trabajo de la fiscalía era investigar, ¿no? Y presentar a un juez
Si el juez encontraba que había elementos suficientes, se liberaban las órdenes de aprehensión o las vinculaciones a los procesos y que se presentaran las personas que estaban siendo señaladas, ¿no? Tú ya habías estado gestionando lo de la extradición de Sergio de Lucio de Israel. Llevábamos mucho tiempo gestionando ese trabajo. Te digo, en medio pasó una pandemia, que es como algo que, o sea, fue un año y medio fácil en donde aprovechamos. Fue un tiempo que teníamos que aprovechar y no dormirnos en los laureles. Por eso, yo te digo, yo valoro mucho eso del equipo porque el equipo dijo, vale, lo hacemos, ¿no? Entonces te reúnes con los padres. Me reúno con los padres, etcétera. Después el fiscal me da, oiga, Omar, hay que hacer siéntese con tal persona, vamos a hacer nuestro speech, etcétera. Sí, señor fiscal. Al día siguiente llega y me llama, necesito verlo en la oficina. Entonces yo llego a la oficina muy temprano y me dice, mire, necesitamos... ¿De qué día? Eso fue 19 de agosto. No, perdón, 16 de agosto. De 2022. 2022. Y digo, sí, señor, sí, mire, Omar, necesito dos cosas. La primera es que usted vea con su equipo la judicialización de Murillo Karam. Y necesitamos, me ha venido platicando usted sobre la responsabilidad de los militares, necesito saber en dónde está eso. Me dijo, sí, señor fiscal. Bajo, me reúno con mi equipo, necesito saber cómo va, ¿no? Pum, pum, sumo con el fiscal. Y le digo, mire, lo de Murillo Karam necesitamos una serie de entrevistas que hay que hacer para sentirnos fuertes y poder acusar con toda la mano, ¿no? Sí, nosotros no pensamos en una vinculación, nosotros pensamos en una orden de aprehensión. Y eso fue algo que yo siempre le dije a mi equipo. Nosotros no vamos a ir porque... O sea, es decir, la presión la aguantamos muchísimo. Aguantamos muchas presiones. Y aguantamos esas presiones. Ya llevamos 3 años ahí y estábamos dando resultados. O sea, es decir, tú ves una constancia de cosas que van pasando a lo largo. Muchas de ellas no se saben y nunca se supieron. Pero hay una constancia en el trabajo en cuanto a ejercicios de órdenes de aprehensión. O sea, es decir, llegamos a tener 120 órdenes de aprehensión, más la suma de las 80, o sea, las otras... Las 83. Sí, o sea, hay muchas órdenes de aprehensión, ¿no? O sea, a ver, ese es un dato importante. Durante la fiscalía que tú coordinaste, hubo 120 órdenes de aprehensión más las 83. Eran como 80 más las 83. Corrijo, sí. O sea, pero era un número amplio de funcionarios, entre funcionarios del Estado, es decir, y hablo de los 3 niveles. Ajá, 160. Más o menos, ¿no? En el periodo de los 3 años. Así es, y entonces ahí suma tanto personas de los hechos como personas que crearon la verdad histórica. O sea, había peritos, había policías, había fiscales, o sea, ya había una masa de gente que había sido responsabilizada por las investigaciones que habíamos hecho. Hay esta versión que ha platicado el presidente en varias ocasiones, recientemente lo volvió a hacer. Yo en la mañanera le he dicho al presidente, es que ¿quién le está pasando esa información? Porque así como se la están pasando, no fue así, ¿no? Y bueno, me queda claro que él no me va a decir quién se la pasó, pero uno intenta hacerle saber que así como le están pasando la información, así no sucedió, ¿no? No. O sea, por ejemplo, dice, el Centro PRO sacó un comunicado y celebró que hubieran liberado a los que habían cometido la desaparición, pero que celebraron porque habían sido torturados, ¿no? Y yo le decía al presidente, no, presidente, lo que celebraba, y no solamente el PRO, sino millones de mexicanas y mexicanos, es que se había caído la verdad histórica, ¿no? No habían sido desaparecidos ni incinerados en el basurero de Cocula, ¿no? Esa parte que yo siento que el presidente ahí la tiene un poco cruzada, ¿no? Unos dicen, no, es que es con toda la intención y la mala perversidad del presidente. No lo vemos así. Simple y llanamente decimos, bueno, aquí hay información que no está clara. ¿Qué pasó ahí en esa parte, Omar, que dicen, bueno, dice el presidente, es que cuando solicitamos la orden de aprehensión contra Murillo Karam, el fiscal que estaba
Y el GIEI y los abogados del PRO se negaron, se molestaron, y entonces el fiscal y toda su gente empezó a huir y empezaron a salir. Y aquí es donde yo, dice el presidente, pues se me hizo raro y empecé a sospechar. ¿Cómo explicar esa parte, Omar? Yo aquí creo que algo que va aparejado con la función fiscal es su independencia. Y esto tiene que ver justo con evadir incluso y hacer a un lado todas estas presiones políticas. Lo que yo te venía diciendo es la presión política fue todo el tiempo que yo estuve trabajando ahí. Y la verdad es que para mí siempre fue tener mucha claridad sobre mi posición como fiscal y la independencia que yo tendría que hacer. Porque la independencia le da objetividad a las cosas y le da sustancia y le da credibilidad, ¿no? Cuando a mí me dicen usted tiene que judicializar, era la primera vez que se me decía, y para mí eso era muy claro, esto yo no lo debo de permitir. Cuando a mí mi equipo me dice, nos hacen falta recabar evidencias fiscales, nos hace falta recabar evidencias porque confío en mi equipo. Entonces es la información que yo transmito. Que a ellos no les haya parecido suficiente y por eso me hacen a un lado y mandan a otra gente que integra una acusación en 2 días, una cuestión así, yo creo que eso es algo que tendría que en su momento clarificarse, ¿no? Si la instrucción, ¿no? O sea, si esta posibilidad política de poder incidir en una fiscalía para decirle usted va a operar de la siguiente manera y ahora va a hacer esto, habrá que tener claridad sobre esa instrucción y sobre esas formas, ¿no? Es decir, ese fue el primer como llamada de atención que yo tuve, de decir, aquí está pasando algo, ¿no? Yo no me quería distraer porque justo cuando ya bajo y yo digo, no vamos contra el señor Murillo porque denos un mes, era lo que yo pedía, denos un mes. En un mes llegamos justo previo a la fecha del aniversario del caso y en un mes meto a dos núcleos de investigación, los meto en una sola dinámica y que ellos vayan y recaben las pruebas que necesitamos y hacemos las acusaciones. Eso fue mi dicho. No se caiga el caso después. Pues, te digo, o sea, porque lo importante no es obtener una vinculación, sino lo importante es obtener una sentencia. México necesita cambiar en eso, pensar en sentencias, que los fiscales piensen en sentencias. No normalmente se piensa en sentencias, tengo que decir, ¿no? Hay que pensar en sentencias, porque la justicia es eso. A veces hay un procedimiento definido, un proceso definido en la Constitución. Y bajo esa óptica, tú no puedes decir, solo lo vamos a vincular porque el castigo que le queremos dar es unos años en la cárcel. Ya después se va a ir porque se va a caer el caso, las pruebas se va a pasar. Eso era lo que había pasado antes. Por eso un tribunal colegiado en Reynosa tomó la decisión y dijo, no, a ver, todo esto estuvo viciado, esto estuvo corrompido, o sea, esto tuvo una serie de cosas que no tuvieron que haber pasado. Esto no es una investigación. Y yo lo he venido diciendo, o sea, es decir, quien decide torturar, porque lo hace de una manera consciente, ¿no? Muy clara, es porque no le interesa investigar. Es porque sabe que la investigación es algo que nunca va a realizar. Entonces, desde ese momento se echa a perder una investigación. Entonces, lo que los jueces, lo que el Tribunal Colegiado de Reynosa hace es corregir. Y decir, esta gente no puede estar en la cárcel porque está acusada por autoincriminación bajo tortura. Tiene que salir a la calle. O si usted tiene elementos de prueba, acúselos de nuevo y los vuelve a meter a la cárcel, ¿no? Eso es lo que pasó. Pero entonces, yo lo que digo es eso. O sea, si hay una voluntad de solamente hacer las cosas para generar una vinculación y que pasen unos años en la cárcel, pero no obtener justicia ni verdad, me parece que las cosas no son claras, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que ahí hace falta entender mucho, ¿no? Esta historia. Ayotzinapa es un caso complejo, yo te lo puedo decir. Es un caso complejo, hay que entenderlo mucho, hay que documentarlo mucho, hay que tener la paciencia para poder obtener justicia en Ayotzinapa. Eso iba a durar varios años más. Eso no era de 2 o 3 años de una instrucción, ¿no? Esto era un tema de tiempos. Y de ir cuidando los procesos, y de ir obteniendo las sentencias, y las apelaciones, y los amparos. O sea, es decir, es eso, es eso.
hubo un desistimiento de la fiscalía. Tú ya no estabas en la fiscalía. Yo estaba, o sea, yo estaba en la fiscalía todavía, porque yo renuncio el 15 de septiembre para efectos el 30 de septiembre. Pero justo, o sea, después de que yo voy a Israel, justo pues estábamos trabajando la extradición del señor Tomás Herón, yo voy a Israel, trabajo una semana con los fiscales, que es justo, o sea, yo tomo el avión el 19, la reunión con las familias fue el 18 o 19 de agosto del 2022. Entonces, llego a Israel, tenemos las reuniones, porque ese era un espacio que yo venía pidiendo desde hace meses, o sea, en medio, te digo, hubo una pandemia, entonces era como que todo estaba cerrado, no se podía. Y para mí siempre ha sido importante, porque eso fue lo que hicimos también con el gobierno norteamericano. O sea, es decir, es importante entender Ayotzinapa. Entonces, por eso pedía estas reuniones bilaterales entre fiscales, ¿no? O sea, es importante también esos entendimientos entre fiscales. Y yo regresaba de Israel con mucho optimismo por el resultado que habíamos obtenido en su momento de interlocutar con los fiscales israelitas. ¿Cómo te fue? Muy bien, o sea, yo creo que era bien, o sea, ya había claridad, ¿no? Porque es cierto, te digo, hay que entender mucho de los casos, hay que entenderlos, hay que explicarlos. No es que llegues y en un plumazo puedes hacer las cosas, no funciona así. Y más en los sistemas, porque tienes también diferencias de sistemas legales, ¿no? Entonces los sistemas legales de ellos son distintos a los sistemas legales mexicanos. O sea, tú ya habías explicado a detalle el caso. Sí. Una pregunta expresa, ¿por qué este señor es responsable? ¿No? Entonces explicabas, ¿no? Miren, nosotros tenemos ¿cuáles son las pruebas? Es decir, es importante, creo yo, que los fiscales, porque ellos lo que se vuelven son acusadores. O sea, se abre un procedimiento allá. Y ellos se vuelven alguien que acusa a esta persona, y esta persona tiene todos los derechos y puede defenderse, etcétera. Justo como acá, ¿no? Y eso era lo que había que hacer, ¿no? O sea, es decir, meter en la misma dinámica a los fiscales para que entendieran lo que nosotros veíamos en esa investigación. Eso era. Entonces era la exposición, sí. Ellos ya dicen ok y sí. Regresas. Así es, me acompañaron un par de mis fiscales que justo eran los que llevaban esos casos y vámonos, ¿no? Y 3 días intensos, así, vale, y echarle, ¿no? Y súper interesante, o sea, un trabajo que es el trabajo de un fiscal, ¿no? Es un trabajo también tienen los fiscales, yo creo, no solo es desde el escritorio y en la comodidad de su piso con aire acondicionado, sino más bien sí tiene que haber un trabajo activo del fiscal para poder lograr las cosas, ¿no? Y regreso, eso es una semana después, 19 más 7, 28... O sea, a finales del mes de agosto es que yo tengo una reunión con el fiscal general y él me dice, Omar, a partir de este momento usted no investiga más. Sus policías están concentrados en La Muralla, que es un lugar de capacitación que tiene la Fiscalía en Querétaro. Y voy a mandar a su oficina una visita ordinaria, una visita de las que normalmente se hace para revisar. Yo necesito saber qué es lo que usted tiene en sus investigaciones. No pregunté más, dije, ok, ¿cuándo va a ocurrir eso? Ahora mismo, a partir de ahora mismo. Digo, ok, ¿quiere que deje mi despacho? No, tranquilo, usted siga tranquilo. Obviamente es difícil seguir tranquilo bajo una instrucción de 3 cosas que van a pasar inmediatamente. O sea, el equipo incluso de los policías que tenía ya estaba concentrado. Hay actos de investigación, por ejemplo, que tenían que hacer policías que se quedaron pendientes y que tuvimos que buscar a otros policías para que los hicieran, porque ya estaban ordenados, ¿no? Había instrucciones de jueces que ya querían que se hicieran cosas, pero yo no tenía policías. O sea, es decir, eso presentó una serie de desafíos también hacia el interior del equipo. La acusación que se planteó contra Murillo Karam desgastó mucho al equipo que llevaba ese caso, ¿no? Hubo expresiones de los fiscales que llegaron y me dijeron, van a echar a perder nuestro trabajo, tanto que nos ha costado construirlo, lo van a echar a perder, ¿no? Entonces yo regreso con mi equipo, lo concentro a mi equipo de decisión y les digo, chicos, las cosas han cambiado. Entonces veamos cómo se transita esto, veamos qué cosas hay, pero bueno, de entrada yo les digo que esto ya me pone en una posición bastante incómoda y aparte complicada, ¿no? Es entender qué había pasado, porque
no era claro. O sea, yo venía de un viaje, ¿qué pasó? ¿No? De pronto ya hay otro panorama completamente distinto. Es que por la vía lateral se empiezan a hacer toda una serie de oficios derivado de la visita técnica que estaba ocurriendo en la unidad. O sea, la visita técnica es, van y revisan todos y cada uno de los tomos, de las investigaciones, de los actos, los libros, o sea, hacen todo eso, ¿no? Y mi equipo, pues muy o sea, de ¿por qué? ¿No? Y, o sea, entró gente. Sí, llegaron un grupo de funcionarias de la Fiscalía de Asuntos Internos a la unidad para decir, necesitamos esa investigación, usted necesita sus libros, necesito, sí, entonces, claro. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahí es, pues, colaborar, ¿no? Y ya. El GIEI estuvo presente en todo esto, ellos fueron documentando ello. El GIEI, claro, ellos vieron. Ellos vieron, trataron de entrevistar a la gente de la Fiscalía. O sea, es decir, esto traía algo de jiribilla detrás, pocos. Te digo, yo estaba como un poco tratando de entender por dónde, después empecé a hablar con gente dentro de la Fiscalía, fuera de la Fiscalía, y fue donde entendí dónde estaba parado. O sea, es decir, alguien nos había quitado el piso. Y esto tuvo que haber sido una instrucción del más alto nivel para poder hacer las cosas, ¿no? Cuando el fiscal Alejandro Gertz Manero te dice, hasta aquí, tú ya no tienes más interacción con él. Hasta el día que subí a su oficina para presentar mi renuncia, que eso fue el 15 de septiembre. O sea, es decir, a finales de agosto yo todavía estuve como 15 días viendo qué era lo que pasaba. Un poco el equipo me decía, no se vaya, tranquilo, espere. O sea, había de verdad una presión también y sobre todo una posición complicada en la que me encontraba todo ese tiempo, ¿no? Esta parte de cuando se da el desistimiento contra 21 de las 83 órdenes de aprehensión, incluyendo 16 militares. ¿Qué explicación tienes después de que tú y tu equipo habían hecho la investigación, ya habían obtenido la orden del juez? ¿Qué explicación le das a eso? Perdón que no acabé la idea, me fui. O sea, lo que yo digo es, en los primeros días de septiembre, justo cuando ya están los equipos de la Fiscalía de Asuntos Internos en la unidad del caso Ayotzinapa, verificando todas y cada una de las investigaciones, la investigación que les importaba era la de los órdenes de aprehensión. O sea, de pronto era cuando llegan a ella y se ponen en la mesa, fue así como que toda la gente que estaba regada revisando otras cosas, se concentró ahí. Querían saber qué encontraban. Yo creo que el objetivo era eso, encontrar el argumento para desistirse. Yo creo que lo encontraron, porque justo se empieza una serie de oficios entre distintos niveles de fiscales, o sea, todos vicefiscales, ¿no? Para llegar a unos ministerios públicos adscritos al juzgado en donde se había presentado la orden de aprehensión para poder cancelar las órdenes de aprehensión. De los 16 militares, ¿identificas los altos rangos? Había un general, ¿no? Sí, o sea, era un alto rango, o sea, un alto rango. O sea, es que estoy en el tiempo de los hechos, pero ya, bueno, al momento en el que se hizo la acusación, la consignación era general, ¿no? Ahora, los otros 5 que no eran militares, ¿quiénes eran? Es que fueron más. Yo creo que fueron más. O sea, se desistieron de 19 órdenes de aprehensión. 5 eran civiles, el resto eran militares. Eran como 19 militares en la acusación de los 83, por lo que entiendo. Entonces, quitan un número, dejan solo 4, que por los nombres son los 4 que aparecían en el informe del subsecretario Encinas, menos 1 que lo estábamos investigando por nuevos datos que habíamos obtenido, no por la información del informe del subsecretario, porque ese informe justo llegó el mero 18 en la noche, o sea, ni siquiera para la consignación que habíamos metido, o sea, no estaba ahí esa información, ¿no? En la parte de la investigación, esto que han repetido una y otra vez los padres y madres de los normalistas y el GIEI, que es los 800 folios de la Secretaría de la Defensa
nacional que dicen que faltan. ¿Ustedes estaban también metidos sobre esos folios? Era parte de los... O sea, es que justo la información, por ejemplo, que fue entregada por la Sedena al GIE y al subsecretario Encinas, así como ellos la obtenían, nos la mandaban a la unidad y nosotros le dábamos entrada en la unidad. Después había cosas, por los sistemas mismos y por las formalidades, que el equipo solicitaba de manera directa a la Sedena para que les mandaran en copias certificadas. Pero hubo respuestas que recibimos de, no, fíjese que esos documentos no los tenemos. Y yo, pues ya nos los dieron, están acá, no están, ¿ok? ¿No? Era como raro, ¿no? Pero sí, la mayor parte de los mecanismos de entrega de información eran así. Entonces... ¿Cómo? A ver, repíteme esa parte. O sea, documentos que les decía la Sedena, no los tenemos, y ustedes les dicen, ¿cómo que no los tienen si ya...? Me los entregó el subsecretario de Encinas y el GIEI. Aquí están las copias, ¿cómo no los tiene? Así hubo respuestas por parte de la Sedena. Pero es que era, no sé, o sea, yo entendería que bajo la lógica de no entregar la información a la Fiscalía porque es la que tiene el poder de acusar, pues decían, pues no les entregamos más información porque van a ser para acusarnos, ¿no? Entonces, no sé, ahí había algo raro que ocurría, ¿no? Además de que era evidente la falta de comunicación entre ellos. No sé eso. Pero para que te digan, no los tenemos, y ustedes digan... Pues, no, pues o sea, lo que hacían los fiscales cuando llegaba la respuesta, todo eso está por escrito. Llegaba la respuesta y decía, no, es que no tenemos esos folios que usted me pide. Entonces los fiscales decían, sí, aquí están, me los entregó el subsecretario por este oficio, y aquí le va una copia. ¿Y qué es la respuesta? No, pues no los encontramos, ¿no? O sea, es decir, había una dilación respecto a la entrega de información, que eso pues era lógico, ¿no? O sea, luego los fiscales lo que hacían pues era llamar a las personas que mandaban los escritos y las declaraban, le decían, pero usted, a ver, sí, aquí está, es esto, ¿no? Usted explíqueme, ¿por qué no los tiene? ¿Qué le pasó? ¿Dónde están los documentos? Eso era, te juro que algo importante del equipo, te digo, para poder hacer la confrontación. Los militares, la mayoría de ellos llegaron a declarar todos llegaron a declarar a la unidad del caso Ayotzinapa. ¿No? ¿Alguna vez se le llamó a declarar al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos? ¿Por qué no, si era el principio, era el que daba la orden, el que dio la orden de que el GIEI no pudiera entrar ni los padres al cuartel general del 27 Batallón de Infantería, etcétera, etcétera? Bueno, eso, o sea, la investigación que teníamos, por ejemplo, respecto a los documentos, ¿no? Porque ahí estaban una serie de documentos, de oficios, muchos firmados, muchos con siglas, o sea, es decir, el equipo se metió a hacer todo un análisis de todos esos documentos. Hay una sistematización muy fuerte que se hizo sobre todos esos documentos. Y ahí empezábamos a llamar a funcionarios de la Sedena, ¿no? Sí hubo un par de ocasiones en las cuales a mí me llamaron, Omar, me parece que eso hay que tratarlo de la siguiente manera, ¿no? Ok. Pero los fiscales hacían su trabajo. O sea, es decir, si había una importancia. O sea, es que esto no era de un ánimo, ni de un color, ni de una malversación o una cuestión ideológica. Esto es lo que dice el código procedimental que hay que hacer. Sí, para ir cerrando, Omar, si yo te pregunto a ti, ¿cuál sería el fundamento del exfiscal Omar Gómez Trejo por el que renunció a seguir haciendo su trabajo en la Fiscalía para el caso Ayotzinapa? ¿Cómo lo resumirías? Una intromisión a mi labor como fiscal, una falta de respeto a mi autonomía, a mi independencia como fiscal. Ya. Cuando el fiscal Alejandro Gertz Manero, cuando te presentas tu renuncia, ¿qué te dijo? Bueno, yo le dije que ya no estábamos, yo ya no me sentía cómodo en el trabajo que estaba haciendo en la Fiscalía, por lo cual decidí a renunciar. Él me dijo, bien, está perfecto, Omar, usted tiene sus planes, quiere hacer nuevas cosas, lo entiendo perfectamente,
y puse la renuncia. Y de ahí después, o sea, yo... ¿Eso fue todo lo que dijo? Sí, o sea... Que le vaya bien. Sí, sí, sí. No, un lamento que se vaya. No, o sea, tuvimos una charla de... a mí me interesaría que usted siguiera vinculado a la fiscalía, Omar. Usted ha hecho un trabajo muy importante. O sea, es decir, había un reconocimiento por mi trabajo, ¿no? Yo le decía, pues no entiendo mucho las razones por las cuales los últimos acontecimientos se han dado, pero tampoco me siento cómodo. O sea, yo ya no trabajo bajo esta óptica. Ya no hay posibilidades, ya no hay esa libertad, por así decirlo, que uno tiene y siente, ¿no? Omar Gómez Trejo, antes de avisarle al fiscal, le avisó a los padres y madres de los normalistas, le avisó al GI. ¿Cómo fue ese mecanismo? No, avisé al resto de mis contrapartes posteriormente. Esto fue una decisión personal de Omar Gómez Trejo. Y obviamente a mi equipo, ¿no? O sea, yo sí le dije a mi equipo, yo a partir del día de hoy, y esto, o sea, es decir, ¿por qué la tomo? O sea, parte de los motivos era uno, pues yo había hecho bien mi trabajo, lo había empujado, habíamos hecho lo mejor que se podía con todos los apoyos, las limitaciones, las frustraciones, los obstáculos, es decir, la dinámica de lo que implica la investigación de un caso tan complejo como Ayotzinapa. Pero yo creo que también es cierto, o sea, en el momento en el cual yo me entero que se están cancelando las órdenes de aprehensión, y sin que sea la gente de mi equipo, sin que sea... justo ese día mandé un oficio al juez preguntando cuáles eran las razones por las cuales él autorizaba esa cancelación. Después obviamente hubo respuestas y dijeron los porqués, etcétera, pero yo quería entender esa parte, ¿no? Al final, a mí alguien que me lo dijo, ¿no? Del Estado con mucho poder me dice, a ver, Omar, tú tienes que entender que las órdenes de aprehensión que se habían señalado, acordado, eran 5, no 19. Tú te excediste en el número, fue lo que me dijeron. Y pues en que función se habían acordado. Eso fue la palabra que utilizaron, que se habían acordado. Y yo, bueno, ok. Después el presidente hizo público un oficio de una carta que mandó a la Sedena. Me imagino que a eso se refería, ¿no? ¿Qué dice la carta? Palabras más. Es una carta donde le pide al secretario de la Defensa que busque a un determinado número de personas, que eran las 5 personas que estaban en el informe del subsecretario de Encinas para poder hacerlo. Ahí cuadraba el acuerdo de los 5. Y dije, bueno. ¿Qué te dijo los padres y madres cuando los informas? ¿Qué te dijo el GI? O sea, justo al día siguiente, o sea, ese fue el 15 de septiembre, yo regresé a casa y en los días subsecuentes fue que yo empecé a buscar a las personas para poderles informar, como siempre había sido, un mecanismo directo, franco, ¿no? Diciendo la verdad de cómo habían pasado las cosas. Yo a los familiares les dije, ya no hay condiciones para yo seguir haciendo mi papel, por eso tomó la decisión de renunciar. Ok, Omar, pues... es una lástima, ¿no? Y después de ahí, pues, vino una serie de cosas. ¿Qué cosas? O sea, después de eso, en los primeros días de octubre, el presidente empieza a señalar que yo me renuncié porque quería generar una rebelión en el ejército. Después en la fiscalía. Después ha venido diciendo que porque éramos parte del aparato conservador... No, más bien lo que yo creo es que México es un Estado de Derecho constitucional que tiene marcos legales muy claros de actuación de los funcionarios y que esos marcos legales como tal no se respetaron en su momento. Por eso renuncio. O sea, al final de cuentas creo que mi ética, mi estructura profesional, ¿no? Hay una carrera profesional que me respalda por mucho tiempo, trabajando en muchos lugares, con muchos casos importantes, pues yo no quería que se manchara bajo una lógica de una presión. Hay una pregunta que se me escapó y quisiera colocarla todavía, Omar. El presidente ha repetido en varias ocasiones para las órdenes de aprehensión que la sentencia que se estaba por dar para liberar a varios de los inculpados, que los iban a liberar por haber sido torturados
el presidente dice, nosotros solicitamos que se solicitara, se aplicara el protocolo de Estambul y no quisieran darnos más de 10 días, cuando es un procedimiento que requiere más. ¿Cómo explicas esa parte que el presidente la ha repetido como 10 veces en la mañanera y siento que ahí hace falta una precisión? O sea, lo que yo creo que hay que retomar como antecedentes es la misma resolución del Tribunal Colegiado de Reynosa, que es lo que dice, instruye al juzgado de distrito y le dice, oye, pues a ver, cerciórate de que esta resolución que estamos tomando se ejecute. Entonces, cuando yo entro, o sea, porque ni siquiera es, incluso un dato que habría que checar ahí es, estas liberaciones a las cuales en su momento se refiere el presidente ocurrieron antes de que yo llegara, incluso varias de ellas. Que eso es un dato no menor. Y luego nosotros combatimos legalmente para mí es una posición de desconocimiento de lo que es un protocolo de Estambul, porque un protocolo de Estambul no es un estudio que tú haces en 10 días. ¿Por qué lo digo? Porque incluso el Tribunal Colegiado tuvo la sensibilidad de decir que no sean peritos de la Fiscalía General de la República, que sean peritos independientes y que estas personas sean bien evaluadas. Bueno, son 3 requisitos que pidió el tribunal, que el juez ejecutó y que me decía, te doy 10 días, o sea, decía al equipo, te doy 10 días para que practiques un peritaje de Estambul con estas 3 condiciones. Entonces, nosotros lo que hicimos era decirle al señor juez en su momento, señor juez, me parece que necesitamos mucho más tiempo por estos 3 requisitos que usted nos está pidiendo y también porque sí queremos hacerles una serie de prácticas independientes a estas personas que fueron torturados. O sea, esos casos ya estaban en la unidad, ¿no? Entonces eran casos que íbamos a trabajar y que trabajamos, que no se quedaron en la impunidad, porque esas personas que en su momento ellos dicen salieron, se volvieron testigos, etcétera, a todos les aplicamos protocolo de Estambul. Por una institución independiente, por peritos profesionales, etcétera. Ya no para dar cumplimiento, porque al final el juez tomó la decisión de decir, no me cumples, yo libero gente. Porque fueron liberaciones que se fueron dando de manera gradual, no es que de pronto hayan salido todos, no. Pero es lo que yo te digo, o sea, después, por ejemplo, policías de Iguala o Cocula, que en su momento obtuvieron libertad, después con los ejercicios de consignación que hicimos, regresaron a la cárcel. Y están en la cárcel. Eso entonces, por el trabajo que ustedes hicieron. Claro, entonces, o sea, sí me parece que hay una serie de imprecisiones en cuanto a estas aseveraciones tan generales que se están haciendo. Ahí hay mucho trabajo fino y trabajo que hay que entender de lo que se hizo en la unidad que yo coordiné. Que no, creo yo, no se está observando, más bien se está desestimando, ¿no? Pero entonces eso fue lo que hicimos, o sea, hicimos un convenio con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Peritos independientes que trabajan ahí, que tienen mucha experiencia, son los que nos hicieron los peritos sobre varias personas que en su momento obtuvieron su libertad y que nos ayudaron como testigos. O sea, es decir, hay ahí todo un trabajo que está detrás, que yo espero que se pueda corregir eso, ¿no? Porque no ayuda. Al final de cuentas es confusión, ¿no? Mala interpretación y sobre todo una falta de entendimiento de lo que sí hay y se trabajó en el caso Ayotzinapa. Para cerrar, hay gente que busca todo el tiempo, particularmente enemigos del presidente, la confrontación con todos ustedes. Como abogado, como un abogado que se ha especializado, que ha trabajado mucho con Naciones Unidas, con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, con la Comisión Interamericana, por tanto, etcétera, en sentido profesional de tu trabajo, ¿qué mensaje le mandarías al presidente con respecto del caso Ayotzinapa? No, yo no me atrevería a darle una recomendación al presidente, más bien el tiempo en el que estuve trabajando, que fue del 26 de junio del 2019 al 30 de septiembre de 2022, ese aparato que se creó de acompañamiento en donde estaban las familias, sus abogados, los GIEIs, la ONU, el gobierno, la fiscalía, fue un buen ejercicio de avance a la justicia y a la verdad.
retomarlo creo que sería clave, y retomarlo con todo lo que se hizo y se avanzó, porque ya hay muchas respuestas posiblemente respecto a las dudas que se están planteando actualmente. Omar, y la última pregunta, ¿por qué te saliste de México? Por seguridad, ¿no? O sea, cuando te digo ya el presidente hablando mal de mí en las mañaneras, denostándome, diciendo que yo era un, ¿cómo el término era? Que yo quería generar una rebelión, me pareció un motivo de preocupación, aparte de que la fiscalía me quitó la custodia. La verdad es que ahí el subsecretario de Encinas, cuando yo le busqué, reaccionó de una manera inmediata, ¿no? Entonces, uno en un caso, en una investigación como este calado, pues obviamente por todo lo que has hecho, estás en un riesgo, ¿no? Y pues tenía mi familia, tenía una pequeña de 3 meses, tenía que actuar rápido, por eso nos salimos. Sí. Omar Gómez Trejo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ernesto. Gracias.